Vamos a desglosar una idea que suena a ciencia ficción, pero que es pura ingeniería. Se trata de un motor que redefine por completo lo que entendemos por energía y por desecho. Un sistema que, básicamente, se alimenta de su propia contaminación. A ver, la pregunta central es tan simple que parece increíble que no se haya explorado a fondo antes. Y es esta. ¿Qué pasaría si un motor, en vez de ser una máquina que genera desechos, pudiera usar esos mismos desechos para funcionar? Ok, para poder entender cómo funciona esta tecnología, primero tenemos que hacer un reset mental. Olvidémonos de una simple mejora, de un filtro más eficiente, no. Estamos hablando de una lógica de funcionamiento completamente nueva. Pensemos un momento en cualquier motor de combustión, de los de toda la vida. Están repletos de lo que los ingenieros llaman componentes parásitos. Y el nombre les queda perfecto, ¿eh? Cosas como el alternador, la bomba de agua, son indispensables, claro, pero para funcionar le roban energía al motor. La misma energía que el motor está luchando por producir. Y aquí es donde todo hace clic. Vean la diferencia. Por un lado, la lógica parásita de siempre, que al final del día siempre es una pérdida neta de energía, siempre. Pero por el otro está el sistema Géminis. Este funciona bajo una lógica que es radicalmente opuesta, la de generador neto. O sea, deja de ser un simple consumidor de su propia fuerza para convertirse en un productor de su energía auxiliar. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se logra esto? ¿De dónde sale esa energía extra? Bueno, el primer pilar de este diseño es increíblemente elegante. Consiste en generar energía a partir de algo que normalmente tiramos a la basura, el calor residual. La pieza clave de todo este rompecabezas se llama generación termoeléctrica, o TEG. Para que nos hagamos una idea, imaginen un pequeño dispositivo que, simplemente por estar en contacto con algo caliente, como el tubo de escape, empieza a generar electricidad. Así, sin más. Eso es un TEG. Transforma una diferencia de temperatura, ¡pum!, directamente en voltaje. No hay partes móviles, no hay engranajes, es pura física de materiales en acción. ¿Y cuánta energía hay disponible ahí? La respuesta es una cantidad brutal. En un motor convencional es una locura. Más del 70% de la energía del combustible se escapa como simple calor por el escape y el radiador. Es energía que se pierde para siempre. Bueno, el sistema Géminis está diseñado precisamente para cazar, para cosechar toda esa energía fugitiva. Y esta frase de verdad resume toda la filosofía del sistema. La fuente de energía para que funcionen las cosas ya no es el combustible principal. No, la fuente es el calor que ya se está generando, el que de todos modos se iba a perder. Es un cambio de mentalidad absoluto. Entonces todo esto nos lleva al punto de equilibrio, a la regla de oro que hace que todo funcione. Y se resume en una ecuación muy simple pero muy poderosa. La energía generada por el TEG tiene que ser mayor que la energía que se necesita para el proceso de limpieza de las emisiones. Si esa condición se cumple, listo, el sistema se vuelve autosuficiente. Y lo mejor es que los números cuadran, y con margen. Los análisis muestran que el TEG, recuperando solo una parte del calor del escape, puede generar tranquilamente unos 400 vatios. ¿Y cuánto se necesita para el proceso de limpieza, para la ionización? Unos 150 vatios. O sea, no solo se cubre el costo energético, sino que sobran unos 250 vatios. Hay un superávit de energía. Ok, perfecto. Entonces, el sistema ya genera un excedente de energía. La pregunta obvia es, ¿y qué hace con esa energía que le sobra? Bueno, aquí es donde el diseño se vuelve a una obra de arte. Usa esa ganancia para cerrar el círculo, para eliminar por completo el problema de las emisiones. Esa electricidad extra se canaliza para alimentar un proceso llamado ionización. Es básicamente como crear un pequeño campo de plasma, un rayo en miniatura, ahí mismo dentro del tubo de escape. Y su única misión, romper, desintegrar las moléculas de CO2 antes de que siquiera piensen en salir al aire. El ciclo es un circuito cerrado perfecto. Es simbiótico. Vamos a repasarlo. 1. El CO2 de la combustión entra al escape. 2. El calor de esos gases genera electricidad gracias al TEG. 3. Esa misma electricidad alimenta el ionizador que rompe el CO2. Y 4. El resultado de esa ruptura, carbono puro por un lado, oxígeno por el otro, se captura ahí mismo. Pero esperen, que aquí viene el giro de la trama, lo que de verdad lo cambia todo. Ese carbono que se captura no es basura, no es un residuo del que hay que deshacerse.
Todo lo contrario, se recolecta en una especie de cartucho y se convierte en una materia prima súper valiosa. Hablamos de grafeno, de nanomateriales. La contaminación se transforma literalmente en un producto de valor. Pero debajo de todos estos componentes, de toda esta ingeniería, hay algo mucho más profundo. Hay una filosofía de diseño. Es como el sistema operativo que corre por debajo y que hace que todo funcione en armonía. Y tiene un nombre, el protocolo de lógica libre. Y no es solo un término técnico para impresionar. Pensemos en cómo funciona la naturaleza. En un bosque no existe la basura, ¿verdad? La hoja que cae, el animal que muere, todo se reincorpora al sistema, nutre el suelo. Esa es exactamente la esencia del protocolo de lógica libre. Diseñar sistemas donde cada salida, cada supuesto desecho como el calor o el CO2 es en realidad la entrada, el alimento para otra parte del sistema. El concepto de desperdicio simplemente desaparece, se elimina desde el diseño. Y esto no se queda en una idea bonita, en algo abstracto. Tiene una estructura muy clara para llevarse a la práctica. Todo empieza con un fundamento lógico, un axioma, la regla base. De ahí se pasa a un mecanismo práctico, o sea, los fierros, la ingeniería, y al final nos da un resultado concreto, algo útil y tangible. Es el mapa completo, desde la idea hasta el producto funcional. Esta frase es quizá el mejor resumen de todos. Un sistema diseñado así no se define por lo que necesita, por lo que consume, se define por lo que produce. Y al final del día, el resultado es siempre un sistema de valor neto positivo. Siempre hay una ganancia, nunca una pérdida. Así que cuando juntamos todas las piezas del rompecabezas, lo que tenemos enfrente no es solo un motor más eficiente. Para nada. Lo que estamos viendo es el germen de una nueva revolución tecnológica, una que se basa en una forma de pensar, en una lógica de diseño completamente distinta. Y los resultados hablan por sí solos. Son 3 pilares transformadores. Primero, autosuficiencia energética. Segundo, 0 emisiones netas, porque el CO2 se descompone en el acto. Y tercero, la creación de materias primas de alto valor a partir de lo que antes era contaminación. Por eso es tan importante entender que esto va mucho más allá de un motor para autos. Es un nuevo modelo, un nuevo plano para diseñar tecnología. El término técnico es tecnología sintrópica. O sea, sistemas que por su propia naturaleza generan orden y valor a partir del caos y el desecho. Es literalmente lo opuesto a la entropía. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que de verdad se queda resonando. Si un motor de combustión, que es una tecnología de más de 100 años, puede ser reinventado desde cero con una nueva lógica para solucionar su principal problema, la pregunta es, ¿cuántas otras tecnologías de nuestro día a día están ahí esperando a que alguien les aplique su propia revolución lógica?